A ver, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hacer la revisión de la lección de análisis gramatical. A ver, la primera dice, hice una pregunta al profe. Bien. A ver, los ejemplos están tomados del texto. A ver, entonces, está subrayada la expresión al profe. ¿Sí? Al profe. Bien. Primero identifiquemos el verbo. ¿Dónde está? Hice. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tipo de verbo es? Andreita, ¿me está escuchando? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pregunta hice? Diego. ¿Correcto? Ya, eso quiere decir que la acción de este verbo pasa del sujeto a un objeto. ¿Sí? Bien, entonces hice... ¿Qué cosa? Una pregunta. ¿Qué función es una pregunta? Aquello sobre, en este caso, puesto que tenemos transitivo de acción, también hay transitivos de estado o situación. Esto es de acción. La acción de hacer sale del sujeto y cae en una pregunta. ¿Qué función esto? Una pregunta, objeto directo. ¿Y qué es al profesor? Objeto indirecto. ¿Sí? Ya vamos a ver ¿ok? Ya vamos a ver las razones. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Si estuviera al profe una pregunta hice, el orden no cambia la función. ¿Sí? Segunda, mi padre piensa salir. ¿Ya? Y está subrayada la palabra salir. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el verbo? Verbo conjugado. Piensa. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de verbo es pensar? En este ejemplo. ¿Sí? Recuerden, ¿hay algo que pasa del sujeto hacia un objeto? ¿Puedo decir, mi padre piensa qué cosa? ¿Es una pregunta con sentido o no? Mi padre piensa algo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de verbo es pensar en este ejemplo? ¿Sí? Verbo transitivo. ¿Sí? O sea, este sujeto hace una acción, ¿sí?, que recae en salir. Por lo tanto, ¿qué función cumple salir? Consecuente. No hay esa función. ¿Perdón? Víctor, ¿qué puso usted?
Elija una de estas. ¿Circunstancial? No. Si es que es transitivo, requiere un objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, piensa que él debe salir. Piensa que es conveniente salir. Entonces, mi padre piensa, ¿qué cosa? Salir. Objeto. Ya vamos a profundizar sobre esto. Siguiente, dice que callemos es conveniente. ¿Sí? Respuesta. Que callemos. A ver, dividamos esta oración en dos. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo tenemos? ¿Dónde está el verbo? El verbo conjugado. Verán que callemos, eso está subrayado. Estas dos palabras, que en realidad es una oración, está cumpliendo una función. Ahora, el verbo es, ¿qué tipo de verbo es? Ser, estar, parecer es... ¿Intransitivo? Copulativo. El verbo ser, ¿sí? Conveniente, útil, provechoso, aceptable, racional. ¿Sí? Esto es un adjetivo. ¿Qué función cumple conveniente? Atributo. ¿Y qué une la cópula, el atributo con? Respuesta. Gracias. Sujeto. ¿Sí? Bien. Siempre que tengamos verbo copulativo o semicopulativo, debemos tener estos dos elementos, sujeto y atributo. Tenemos que identificar cuál es cuál. ¿Sí? Fíjense, en ambos ejemplos el sujeto está al comienzo. Es lo normal. ¿Sí? Siguiente. A ver. Están 3 horas. Compré un libro de álgebra. ¿Ya? Libro. Y la expresión subrayada es de álgebra. ¿Sí? Podría ser de latín, de lógica, de filosofía. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿a qué está cualificando esta expresión? Al libro. ¿Sí? Me está diciendo el contenido del libro. ¿Sí? ¿Qué es libro? Es un sustantivo, o también llamado nombre. La función de álgebra es, escojan, ¿cuál de esas? Complemento de nombre. ¿Sí? Porque precisamente está determinando a un sustantivo. Esa es la razón. No está calificando al verbo, sino a un sustantivo. ¿Sí? Finalmente, no salí por tu culpa. ¿Sí? ¿Ya? No salí por tu culpa. También, todos los ejemplos están tomados del texto. ¿Sí? Por tu culpa. Gracias a ti. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿saben? Aquí estoy indicando la responsabilidad de esta acción. Con otras palabras, esto es causa. A causa de ti. Por lo tanto, función, complemento circunstancial.
¿Ya? ¿Ya? Lo que responde la pregunta, ¿por qué? ¿Ya? Bien. ¿Algún comentario? Sí. ¿Está consciente que la primera tranquilamente podría ser, si hubiese cambiado, si hubiese puesto, pregunté al profesor? No, ya. Pregunté al profesor, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Sí? Al profesor pregunté una adivinanza, un acertijo, una... ¿Sí? Bien. Este verbo tiene dos objetos, un directo y otro indirecto. ¿Sí? Bien. Ok. A ver, chicos, ¿algún comentario o alguna otra pregunta, algún reclamo? La segunda también no puede ser circunstancial. Salir, no. Los circunstanciales ya vamos a ver es cuándo, dónde, por qué, cómo. ¿No? Recuerden, el verbo transitivo más la pregunta ¿qué o a quién? A ver, piensa genialidades, piensa tonterías, piensa locuras, ¿sí? Piensa vanidades, veleidades, ¿ok? Piensa pensamientos, ¿ya? A ver, pero si dijera, piensa con imágenes, piensa largamente, piensa duro, ahí sería circunstancial. ¿Ya? Bien. ¿Ok? Bien, chicos, esto era una lección de lectura que he postergado por semanas. ¿Sí? Ahora, después tenemos, sí, ¿les llegó una comunicación oficial de la universidad con respecto a los días de mañana? A ver, Jordán, ¿ya le llegó esa comunicación? No, pero la universidad tiene que, el presidente ha decretado que mañana y el viernes no hay trabajo en instituciones públicas y privadas. La universidad no puede desacatar ese decreto. Podrá opinar, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se cumple, se cumple. ¿Sí? Bueno, entonces, y además la orden es que hay que recuperar. Ya, eso ya tiene que decidir cómo hacemos. La universidad tendrá que tener un instructivo al respecto. Bueno, entonces para la próxima semana una lección de la gramática básica, de esos capítulos de los 190 a la 220. Prepárense, por favor. Algo básico, antes de que yo explique, aunque ya empecé, ¿sí? Ok, bueno. La próxima semana, entonces, próximo martes, ¿sí? O sea, no podemos postergar más. Quiero que ustedes repasen, estudien, prepárense. ¿Sí? Bien.